Ya estamos en la semana que ha comenzado el 20 de agosto. Ya huele septiembre, como les decía la semana pasada, pero huele con mayor fuerza. Y como siempre, no tengo en estos momentos que ofrecerles novedades porque durante el mes de agosto no nos llegan. Y sin embargo, sí les voy a ofrecer a ustedes intervenciones de personas que participaron en nuestro programa. Concretamente, el 7 de febrero del 19 estuvo con nosotros el que ahora vuelve a participar, don Agustín Lorenzo Fidalgo, y dijo muchas cosas interesantes. ¿Les parece que lo veamos? En castelán, una tierra insumisa. En galego, una terra insubmisa. Bueno, yo no sabía bien el gallego y al principio creí que era un error cuando me lo habían mandado el nombre del libro, pero no, aquí lo tienen ustedes y aquí está su autor, Agustín Lorenzo Fidalgo. Ya tuvimos el placer de tenerle con nosotros en otros momentos y yo quiero preguntarle exactamente, lo primero darle la bienvenida al programa, gracias por su presencia. Es profesor, es poeta, en fin, él nos hablará más de él si lo considera oportuno, pero en este caso yo quiero que me hable de este su último libro. ¿De qué se trata? ¿Es un poemario? ¿Es un libro con argumento? ¿Cómo es? Unha terra insumisa é un libro de narracións, contén nove narracións e están un pouco baseadas, se queremos, en varios aspectos. Están baseadas en historias que escoitei cando era moi neno, no que eran, digamos, a Galicia rural dos anos da década dos 60, e logo despois outras historias que tamén eu fun descubrindo, historias que diferían do que é a historia que nos contaron, a historia dos manuais, etc., porque eran historias que facían referencia a feitos macabros, a feitos moi difíciles da guerra civil e da posguerra, etc. Paseos, asasinatos, fusilamentos, fuxidas de xente, etc., etc. Entón era un pouco nese sentido. A parte deso tamén son outras historias, porque, bueno, nalgúna delas tamén hai unha pizca de utopía do que se poidera pensar o que é o mundo actual, engarzado co que foi o mundo da década, bueno, do que foi a guerra civil, a posguerra, pero máis aló deso, a década dos 50, 60, 70, etc. Entón, un pouco, digamos, engarzando con esos tempos. E, a meu modo de ver, aqueles foron tempos moi difíciles que os nosos antepasados sofriron, soportaron incluso, podemos dicirnos, penso eu, polo menos, que o soportaron con moita dignidade, etc., etc. Pero ben, agora tamén temos nos tempos actuais unha situación que é unha situación complexa. Entón, eu quixen engarzar o pasado co presente. E na situación actual temos unha situación moi complexa. Sobre todo aquí en Galicia, na provincia de Ourense, temos un gran problema demográfico, é dicir, a poboación nova, temos unha poboación envellecida, evidentemente porque vivimos máis anos, etc., todos, eso sabémoslo todos, non? Pero temos tamén unha poboación envellecida que incluso a pirámide está casi dando a volta nese senso, polo que a nosa xuventude moi ben formada, xuventude con estudos universitarios na meirande parte dos casos, etc., teñen que marchar, teñen que emigrar porque aquí non atopan un posto de traballo. As universidades galegas preparan moi ben a xente, saen rapazas e rapaces moi ben formados, pero despois atópanse ca crúa realidade de que non hai postos de traballo. Non hai postos de traballo acordes, nin tampouco dos outros, non, pero acordes co que eles se formaron. Entonces, teñen que queren emprender, digamos, un modelo de vida, teñen que emigrar, ou ben dentro do Estado español, ou ben a Cataluña, ou ben a Madrid, etc., ou senón a Europa, ou
ou incluso, digamos, América. Entón, iso que conleva? Pois iso conleva de que unha xeración, é dicir, hoxe se pescodamos un pouco entre mozas e mozos, entre 25 e 40 anos, vemos que un porcentaxe moi alto non están en Galicia. Aquí se ve, por exemplo, nas rúas en Ourense, cando ven, por exemplo, no Nadal. No Nadal vemos que aparecen moita xente nova polas rúas. Por que? Porque son os que veñen de vacacións, pasar o Nadal cas familias. O resto do ano xa vemos o que hai. Pero esa xente que tivo que marchar vai facer vida fora, vai facer familia fora, vai crear cultura fora, vai crear riqueza fora. Iso é evidente. Pero é que despois hai o seguinte paso. Cal é o seguinte paso? A meu modo de ver, o seguinte paso é que os seus fillos e fillas xa van nacer noutros lugares e nese senso vanse quedar ali, van ser xa veciños, habitantes, etc., donde sea. Ben de Madrid, de Cataluña, etc., ou ben xa de Europa. Entón non é unha, senón é unha, dúas ou X xeracións perdidas. Entonces, digamos, a poboación galega e ourensa, por nese sentido, ten un gran problema. Temos ese problema demográfico porque logo despois a xente, cando nos imos facendo maiores, tamén nos imos facendo máis conservadores, é dicir, eso foi sempre así, salvo casos excepcionais, ímonos facendo máis conservadores, o cal quere decir que non se leva a que haxa, digamos, posibilidades reais de un cambio social. Entón, iso tamén é outro problema engadido. Despois temos os problemas que existen prácticamente en todos os sitios, como pode ser os problemas medioambientais, etc. O problema social nese senso, que é un problema moi importante. Entón, o que quixen facer tanto nunha terra ensumisa como tamén no poemario de Outonizos Poemas foi un pouco unha literatura, digamos, de tipo social, un pouco recordando, non baseándome nel nin moito menos, pero un pouco recordando a Gabriel Celaya cando nos decía que estamos tocando fondo, que non nos deixan ser decir que somos quen somos, e entón el reivindicaba unha literatura, no caso de unha poesía, unha literatura, digamos, non culta, senón unha literatura para os pobres. Entón, un pouco nese sentido é por onde quixen ir eu. ¿Usted cree que la situación política es la más apropiada en estos momentos? O que pretendía decir é que o goberno, fose o goberno que fose, necesitábanse outras políticas. Necesitábanse outras políticas que revertiran a situación. Eu incluso en algún momento, etc., fago un pouco de referencia do que tería que ser, pois, ao mellor a sociedade civil que suplira certas eivas que non hai, é dicir, que certos, digamos, dereitos, certas cousas que non se están, digamos, levando a cabo adecuadamente, pois que fose ao mellor o que tería que botar man da situación o que é a sociedade civil para ir acompañando a sociedade en que tivese necesidades nese sentido. Bueno, non quero dicir, o sea, non pretendo facer nin moito menos política, non son politólogo, nin moito menos, e non quero decir eso. La sociedad civil, el recurrir al concepto de sociedad civil es, de alguna forma, recurrir a la sociedad política, porque vamos a ver, la política y los políticos son parte de esa sociedad, no son angelitos ni diablos que salen de los infiernos o del cielo. Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿está encaminada la sociedad en España en estos momentos a conseguir eso? Que yo vivo en mi carne, porque vivo en un pueblo, en una aldea, vamos, precisamente ideal, que se llama Apica, del concello de Vilamarín, y aquí en Ourense, y veo que cada vez vive menos gente. Sí. Y que se van muriendo los ancianos. É xente máis maior cada vez. Claro, no hay gente joven, no hay vida para los jóvenes, ¿no? Y eso yo creo que se podía de alguna manera reactivar, no lo sé. Y por eso le hacía a usted la pregunta, porque pensé que tenía usted ideas suficientes para explicarlo.
podría haber moitas ou algunhas posibilidades, como sería, digamos, potenciar a volta da xuventude ou de algunha xuventude ao medio rural, con, ao mellor, pois, facilitándolle a implantación de algunha cooperativa, facilitándolle, digamos, pois, por exemplo, que tiveran internet en condicións para que poderan, digamos, traballar, etcétera, etcétera, con el é un pouco de axudar nese sentido. No hai banda ancha en el rural. Como? Que non hai banda ancha de internet. Non hai normalmente, non hai. Es moi difícil encontrar un sitio que la tenga, sí, en un polígono industrial. Exactamente, eso sería, digamos, pero es que un también la paso población de cierta edad tampouco te le habla manda. usted de internet y de cómo, ¿qué me dice? Porque no. Claro, pero non o demandamos porque non o temos e non o temos porque non o demandamos. Claro. É un pouco a pescada que morde a cola. Se iso existira, pois ao mellor había algúns xóvenes que poderan retornar e tratar de facer, digamos, vida no rural. Pois si, hai, digamos, medios para que emprendedores desde zonas rurais que teñan, digamos, certas comodidades, que teñan resolto, digamos, certos problemas, certas necesidades, etc., podan emprender. Claro, eso esas condicións non as teñen. Entonces, nese sentido, se non teñen esas condicións, non veñen. Pues formamos usted y yo un partido y lo proponemos. Don Agustín, gracias por haber venido a nuestro programa, gracias por habernos traído este libro, gracias Una terra. Gracias a ustedes por invitarme. Y espero tenerle pronto con nosotros. Gracias, seguimos en el programa, pues venga, vamos a otra cosa. De todas estas actuaciones un poco nostálgicas del pasado, esta que vamos a ofrecerles a ustedes es especialmente romántica y querida por mí, porque no solamente por el personaje, que es muy grato, sino porque en ella verán ustedes que hacemos alusión a un amigo entrañable que se fue hace ya más de 2 años y que ha dejado un vacío en nuestro sentimiento. Me refiero a César Ansias, y la persona que va a participar se llama Tareisa Taboada. Habla de la palabra pintar, estén ustedes atentos, y participó en nuestro programa el 25 de mayo del año 19. En los próximos minutos un recuerdo grato, una persona agradable, sonriente, vital, pero no puedo evitar que le acompañe un nostálgico momento que se vivió hace menos de 2 años, concretamente 1 año y un poco de tiempo. En la primera semana del mes de enero del año 18 tuve el placer de estar al lado de la persona que hoy tengo sentada a mi izquierda, Tareisa Taboada. Me costó trabajo decirlo porque me iba Teresa. Es Teresa. Sí, Teresa en gallego. Es Teresa. Bueno, y estábamos con el desaparecido y gran amigo mío, César Ansias, en el programa Talleres. Te doy la enhorabuena por estar tan sonriente y tan simpática como siempre. La bienvenida, por supuesto, también, y te invito a que empecemos a conversar del tema que nos va a ocupar, que es concretamente... Muchísimas gracias, buenas tardes, don Enrique. Muy buenas tardes. Para mí es un placer también estar contigo, y te agradezco, además, el recuerdo que has tenido a César, porque fue el que en un momento nos conectó. Yo claro, también, donde usted le deseo para mucha mí, paz. Es un amigo del alma que se murió demasiado pronto, y que me acompañó y le acompañé yo a él pues durante 2 años, casi 3, haciendo un programa que fue un programa para mí muy grato, que se llamaba Talleres, en el que tuvimos la ocasión de dar sitio a los que se la merecían, pintores, escultores, gente del arte en general, y también pues a los que trabajan en su casa y son esas personas que fabrican cosas insospechadas, muñecas, figuras de noche de Navidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo quiero saber ahora qué es lo que me vas a contar, de qué vamos a hablar, porque la verdad es que no lo sé. Hablamos un poco de arte, ¿te parece bien? Hablamos de lo que tú quieras en estos momentos, o sea, concretamente, tú sigues haciendo lo mismo que hacías, tienes una actividad nueva, diferente. Sí, bueno,
aparte de la docencia, pues sigo pintando, que es lo que realmente constituye mi pasión, escribiendo, colaborando con algún medio y bueno, intentando ser muy feliz y sonreír mucho, como usted dice. Sí, no, eso está garantizado. Con ella cerca, el sonido lo tenemos, vamos, seguro, y además un grato sonido. Bueno, y el momento pictórico aquí en Orense habrá cambiado poco en el último año. Nada, no ha cambiado nada en absoluto, no se mantiene estanco. Sí que hay unas personas espléndidas, hay unos nuevos talentos que necesitarían ser representados, pero a veces la superestructura y la infraestructura cultural ejerce un tapón bastante nefasto en cuanto al fluir del arte. Entonces, digamos que esas personas no llegan a tener el reconocimiento que tendrían o las vías de expresión que necesitarían, mientras que otras personas que a lo mejor están más movidas por intereses del mercado se estancan y no permiten que fluya. Por otra parte, como hablamos de libros, quería citar la obra de Tom Wolfe, La palabra pintada, porque creo que este periodista, que también desgraciadamente murió el año pasado, neoperiodismo es, ¿no? Hace una crítica muy audaz, muy interesante y muy sarcástica sobre lo que es el mundo del arte hoy por hoy y cómo se ha desplazado la figura del artista y del arte, fagocitada por sí misma, del arte por el arte, a la mano de críticos, comisarios, teóricos, y ahora el arte, para ver una exposición, pues tienes que prepararte un idioma ininteligible absolutamente, que es el de los críticos, una pseudofilosofía, y llevar un manual de muebles de IKEA, porque realmente la obra de arte no nos produce sensaciones, sino nos dicen cómo tenemos que verla, cómo tenemos que interpretarla, cómo tenemos que legitimarla y cómo tenemos que sentirla, y el arte es libre. No sé cómo lo ve usted. Todo cosas ciertas y casos de perogrullo, porque el perogrullo es la persona que tenía más sentido común, ese sentido tan poco común, y Tareisa nos acaba de dar una lección. El momento pictórico es el mismo, hemos dicho, pero ¿hay alguna singularidad, algo que tú creas que podemos señalar? Estamos captando, por fin, bueno, desde hace muchos años, una corriente femenina, porque como la mujer ha sido musa, ha sido un poco invisibilizada a lo largo de la historia del arte, más convertida en musa que en acción, en agente de arte, pues vemos obras maravillosas como la de Soledad Penalta, que durante una infinita trayectoria que lleva, ahora premiada, o sea, premiada no, escuchada en la Real Academia de Bellas Artes, pues nos permite abrir ese camino del arte gallego en femenino, que tiene unas presencias notables y muy importantes. Lo que sí observo también es cierta distancia entre las élites culturales y el público en general, que es el que realmente debería de enfrentarse a las obras de arte. Quizá precisamente por esa superestructura, por esa burocracia artística que no permite que el ciudadano de a pie se enfrente libremente a la obra de arte como algo que forme parte de su idiosincrasia, de su vida cotidiana. Una pregunta que es una duda que en estos momentos, en varios momentos la he sentido, pero nunca se lo he preguntado a nadie. El sistema educacional nacional, y también local, ¿prepara bien a los chavales y a las chavalas para ser aficionados y contemplar y disfrutar del arte? Yo creo que no hemos sabido meternos en el tren de las nuevas tecnologías y nos ha pillado y nos ha aplastado completamente. Sí que es cierto que ahora hay unos intereses que antes no se barajaban o no eran tan populares como las nuevas tecnologías, los mass media, la influencia terrible de la publicidad, de la globalización cultural que nos afecta y no positivamente. Entonces, quizá la educación falle, quizá no haya las subvenciones necesarias o los profesionales adecuados para inspirar en estos chicos, en estos hombres y mujeres del futuro, el espíritu necesario para vivir con la humanidad necesaria, como para interpretar el arte como el avance que es. Hemos pasado de ser animales y pintar en las cuevas. Esa labor creativa nos ha diferenciado de otro tipo de animales. Lo de las cuevas lo comparo con algunos pisos y no también iba por ahí. Y lo primero de animales yo creo que se ha cambiado poco, ¿no? Nada, en absoluto. Yo creo que más es otra de las cosas. Te voy a poner un pequeño aprieto. Por favor,
No, repito que si quieres no, Sí, sí. no lo contestas. Me gustan los No, retos. Por favor, en tu opinión personal, dime, ¿cuál es el artista de todos los tiempos, de aquí, de Orense, que significarías como el más importante, y luego el que en este momento, de los que están vivos, más te ilusiona y más te apasiona? Pues sí que es un aprieto porque no podría poner nombres, hay muchísimos artistas maravillosos, han estado, han sido y son, obviamente tendríamos que hablar por justicia de Jaime Quesada, del gran Jaime, porque era un monstruo realmente, era un monstruo de las letras, del lenguaje, de la pasión, era un artista, de verdad. Hoy por hoy hay muchísimos artistas, desde Alexandro hasta, yo qué sé, Leiro, Conde, tenemos miles de expresiones, Soledad Penalta, Víctor Lorenzo en arte contemporáneo, tenemos todo tipo de expresiones, Antón Lamazares, todo tipo de maravillosas mujer expresiones. Preparada y mujer inteligente y rápida en las contestaciones. Gracias. Pues yo quiero darte las gracias, repito. Te pido, por favor, repite el nombre del libro del que has hablado para que los espectadores lo recuerden. La palabra pintada, de Tom Wolfe. Muy bien, pues con todo esto, salvo que tú tengas algo más que contar, yo te doy las gracias por haber venido y te deseo que tengas el éxito que tienes y que sigas tan guapa. Eso ya no hace falta que te Gracias a ti, deseo. gracias por tu generosidad y simpatía. Estamos a punto de decir adiós a este mes, al mes de agosto. Ha sido un placer estar con ustedes y la semana que viene abordamos el último programa de agosto. En septiembre intentaremos estar con más fuerza y con nuevos invitados y con el objetivo de recordarles a ustedes que leer es un placer, no es el título del programa, es algo que tienen que ustedes considerar y que tratar de imbuir a sus hijos, a sus amigos, a sus parientes, porque realmente leer es un placer. Una sociedad que lee es una sociedad más culta. Gracias y por favor no lo olviden. Este programa lo produce Televiño, lo hacemos aquí en el lugar de más prestigio cultural de la ciudad de Las Burgas, en el Liceo, y por favor lo pueden ver también en el canal 133 de R Televisión y el final. Si quieren ustedes verlo de cuando están ustedes de viaje en la Patagonia, ponen ustedes en el ordenador aquello de telemino.com y nos verán. Nosotros estaremos comiendo un cocido gallego y ustedes algo de Argentina. Salimos ganando los que estemos en Galicia. Gracias y hasta siempre.